Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Comenzamos una nueva semana y en esta semana vamos a tratar el tema que se titula Morir como una semilla. El versículo que sería bueno que nos aprendiéramos durante esta semana lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 24, y dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. En esta ilustración que hace el Señor Jesús acerca de un grano de trigo, el Señor está haciendo una analogía que corresponde a la situación que nosotros debemos de vivir en estado de sumisión a la voluntad de Dios. Y podemos encontrar tres cosas aquí interesantes. El grano no elige el lugar en donde cae. No elige. Simplemente cae, no puede escoger a dónde va a caer. Simplemente cae en el lugar en donde el que siembra lo tira. Entonces no elige. En segundo lugar, entonces también, después de que está en el lugar donde cayó, debe esperar. Debe esperar a ver qué va a acontecer más adelante. Porque no tiene elección tampoco. No se puede mover, no tiene más que esperar. Y esperar a lo siguiente que necesita acontecer para que ese grano se niegue a ser lo que ha sido hasta ahora y comience a ser un nuevo ser. Tiene que morir. Solo si muere el grano, entonces se puede convertir en un nuevo ser que dará fruto. De esta manera, el Señor quiere enseñarnos también cómo esa experiencia debe acontecer en nosotros. Vamos a ir al libro de Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 9. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. Mientras buscas el versículo, hemos de pensar en que nosotros muchas veces queremos hacer valer nuestros derechos. Y es justo, en algunas oportunidades es justo hacer valer nuestros derechos. Pero vamos a encontrar cómo en nuestras relaciones con el Señor, en nuestra relación con el Señor, con nuestro Creador, en algunas oportunidades vamos a tener que no hacer valer nuestros derechos, negarnos a nuestros derechos. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos un ejemplo maravilloso y lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 5 al 9. Mis hermanos, aquí miramos cómo el Señor obró para darnos un ejemplo a nosotros. Y este ejemplo debemos seguirlo. Y aquí podemos encontrar tres pasos que nos pueden ayudar para que en el ejemplo que Dios nos da con respecto al sometimiento, nosotros también lo practiquemos. Pablo, al referir estas palabras, está hablando de una experiencia que debe ser también la nuestra. Pues él nos dice, nos anima ahí en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe ser nuestra experiencia. Vamos a encontrar entonces tres experiencias, tres pasos por los cuales nosotros debemos pasar. En primera instancia, en el versículo 6 y 7, leemos o nos damos por entendido, vamos a leerlo,
para que lo recordemos. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús renunció a su igualdad con el Padre y se trasladó a la tierra en la condición de un ser humano y sus limitaciones. Tuvo que negarse a ser Dios. Él estaba en su comodidad, igual que la semilla. Él estaba en su estado de confort. Los ángeles le alababan, le glorificaban. Mas, sin embargo, Él dejó eso de lado para venir a ser uno con nosotros. Se tomó la naturaleza humana. Entonces renunció a su igualdad, renunció a su estado de confort. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer. En segunda instancia, Jesús no vino como un ser humano extraordinario, lleno de pompa y de gloria, así como lo esperaban los judíos, como un rey todopoderoso, sino que vino como un siervo, vino a servir a otros seres humanos. Si bien Él es Dios, si bien Él nos creó a nosotros, nos enseña, nos deja una grande enseñanza cuando Él, siendo Dios, viene a servirnos a nosotros, sus criaturas. Esto lo leemos también ahí en Filipenses 2 en el versículo 7, lo mismo que ya leímos. Ahora, en tercer lugar, el Señor no tuvo una vida tranquila mientras estuvo aquí, una vida reposada, una vida de descanso. No, Él tuvo que hacerse obediente hasta la muerte. Vivió en esta tierra así como nosotros, enfrentando situaciones difíciles y tentaciones, pero Él se mantuvo obediente, y no se mantuvo obediente solo por conveniencia, solo mientras la conveniencia se lo permitía. Él se mantuvo obediente hasta la muerte. Otra situación que nosotros debemos pasar. Mis hermanos, ¿en qué situaciones, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, nosotros practicamos este mismo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Si bien nosotros reclamamos nuestros derechos, podemos darnos cuenta que por el ejemplo de Jesús, en algunas situaciones, por ser bendición para otros, por ser obedientes a Dios, hemos de negarnos en algún momento a nuestros derechos en esta vida para dar paso ¿a qué? A la gloria de Dios. Al final del versículo nos anima la palabra que da Pablo al final de este versículo, porque dice en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, tú y yo no somos cualquier persona. Y después de que pase todo este asunto y venga nuestro Salvador en gloria, que venga por su pueblo, tú y yo, si estamos en pie y con gozo y con alegría recibiendo al Señor, por nuestra fidelidad hacia Él, por nuestro trabajo y deseo en el corazón de hacer su voluntad, estaremos en pie y seremos trofeos en las manos del Señor. Y pregúntate tú por ahora, ¿a qué derechos en este mundo te estás aferrando, pero que por aferrarte a esos derechos en esta vida no te están permitiendo hacer la voluntad de Dios? Pregúntate, ¿estás tú sirviendo a la iglesia, a la familia, a los que te rodean? ¿Estás negándote de algún derecho tuyo para servir a otros, para ayudar a otros? Hemos de preguntarnos esto. El Señor te bendiga, mi hermano. Que estas palabras y este ejemplo del Señor Jesucristo nos mueva, nos conmueva, más
que la promesa de una ventaja recibida por adoptar semejante actitud, sino que más bien por la gratitud de la salvación que hemos recibido de Dios, que nosotros podamos participar de la naturaleza divina, que es vivir una vida altruista para el servicio de otros, aún así a costa de mis propios derechos. Vamos a estudiar un poco dos versículos que se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí miramos cómo Pablo nos da una fórmula para que nosotros podamos hacer algo que siempre sale de nuestra boca como una expresión de deseo: conocer la voluntad de Dios. Siempre decimos, bueno, si yo pudiera conocer la voluntad para mi vida, todo lo sacrificaría por Él. O expresiones muy parecidas. O sencillamente decimos, bueno, si yo supiera la voluntad de Dios, no cometería tantos errores. Pues bien, Pablo nos dice así, ¿qué debe acontecer para nosotros poder comenzar a conocer la voluntad de Dios? Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así describe Pablo la manera en que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Primero tenemos que, ¿qué cosa? Sacrificarnos. Así es, mis hermanos. Dice que en el primer versículo, dice que nosotros hemos de tener una clara comprensión de lo que significan las misericordias de Dios para nosotros. En segundo lugar, en el mismo versículo nos dice que hemos de ofrecernos como holocausto, como sacrificio vivo a Dios. Y en tercer lugar, pide que se renueve nuestra mente. Eso es renunciar a todo lo que hemos sido hasta ahora. Eso significa inclusive renunciar a lo que nosotros consideramos como nuestros derechos. Y con seguridad también en ocasiones tendremos que renunciar a lo que verdaderamente son nuestros derechos. Así que Pablo nos pide, a través de estos versículos, que comprobemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Pero también nos dice qué debe acontecer antes: una muerte a nosotros, un sacrificio, que podamos comprobar las misericordias de Dios, que se renueve nuestra mente y comenzaremos a tener una experiencia de conocimiento de la voluntad de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que renunciar y Él tuvo que morir, no fue meramente suficiente el que Él sufriera por nosotros, que Él fuera lastimado y que fuera vituperado y que fuera golpeado. No fue suficiente, Él tuvo que morir para nuestra salvación, para darnos oportunidad. Asimismo, también nosotros hemos de morir a la naturaleza pecaminosa, a los impulsos de la carne, a los pensamientos equivocados que tenemos, a las ideas equivocadas, a los preconceptos, y comenzar una nueva vida en Cristo. Miremos sus misericordias, sacrifiquemos las cosas más valiosas que podamos tener, que sabemos que no nos ayudan a crecer en la vida espiritual, que son un freno, que nos estancan, y comenzaremos también así a tener pensamientos nobles.
La entrega de los anhelos más caros en nuestro corazón es quizá lo que más se aproxime a lo que aconteció en la cruz. Así que, mis hermanos, a veces tendremos que sacrificar algunas cosas. Va a causar dolor y esto significa estamos en un crisol. Cada vez que nosotros tenemos que sacar algo que siempre fue nuestro, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros hábitos, va a doler. Tal vez por muchos años mantuvimos haciendo cosas que no son correctas, que no nos ayudan, pero que tenemos que arrancarlas de nuestra vida, sacarlas de nuestra vida porque ya no corresponden, según los propósitos nuevos que tenemos. Eso significa renunciar al yo. Lee estos versículos con oración, mi hermano. Este capítulo y estos versículos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Léelos nuevamente, pero léelos con oración, medita en ellos. Y tal vez podamos comprender un poco más las razones por las cuales Jesús enfrentó la cruz. Cuánto vales para Él. Y cómo también este conocimiento nos puede ayudar para que tengamos y participemos con gratitud de los sufrimientos que el Señor Jesucristo padeció también por nosotros. Así somos partícipes con Él, no solo en la glorificación, sino también en sus padecimientos antes de esa glorificación. Meditaremos en el tema que tiene como título Disposición a escuchar. Primera de Samuel, en el capítulo 3 y versículo 10, encontramos esta expresión. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Tal vez nosotros en algunas circunstancias hemos escuchado una vocecita cuando estamos a punto de hacer algo que sabemos que no está bien. Y esa vocecita nos advierte, mira, no hace esto. O tal vez estamos también en una situación donde tenemos que elegir, tenemos que hacer una elección. Y también escuchamos una vocecita, pero decidimos hacer lo contrario, tal vez porque pensamos que es lo mejor. Y finalmente, al cabo del tiempo, nos damos cuenta que nuestra elección fue la equivocada y que no hicimos caso a esa vocecita que dentro de nosotros nos indicaba cómo proceder, cómo hacer. Bueno, pues ciertamente los hijos de Elí no escucharon la voz de Dios. La historia que finalmente, en donde encontramos este versículo, la encontramos en 1 Samuel, a partir del capítulo 2 y versículo 12, hasta el capítulo 3 y versículo 18. Allí pueden ver la historia de cuál era el comportamiento de los hijos de Elí. Eran terribles. Su comportamiento no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Querían sacar ventaja propia y complacer sus pasiones, sus apetitos personales. Deberían ser sacerdotes, deberían ser hombres fieles a Dios, pero no fue así, todo lo contrario. Contrasta esta actitud, esta manera de ser, esta relación, o más bien esta no relación con Dios, con la actitud de Samuel, hijo de Ana, quien fue dedicado al Señor. Y dice que Samuel escuchaba la voz de Dios. Dios lo comenzó a llamar. Era un muchacho fiel y estaba dispuesto a escuchar. Él se negó a la vida que los otros jóvenes, Omni y Finés, los hijos de Elí, querían vivir. Un escritor bastante reconocido, que se llama Charles Stanley, escribió de la siguiente manera y describe cuán importante es escuchar la voz de Dios en lo que él llama poner el cambio en punto muerto. Y dice, el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta. Él sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que
que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En esos casos, a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Mis hermanos, con seguridad van a llegar momentos en donde nosotros necesitamos negarnos a nuestras ideas, a nuestros preconceptos y ponernos en punto muerto. Poner el cambio nuestro en punto muerto. Tal vez no sé cómo lo entiendas tú, pero yo entiendo esta expresión como que necesitamos hacer un alto en nuestra vida y pensar en nuestros procederes. Generalmente nuestros procederes son procederes egoístas, porque nuestros procederes es solo para buscar mi bienestar o el bienestar de los míos, junto conmigo. Así que a veces necesitamos poner un alto en nuestra vida y pensar si nuestros procederes están en armonía con Dios. Significa negarnos, significa morir al yo. Aquí está la relación con la semilla. Significa morir a los anhelos humanos y a los impulsos humanos para dar paso a la voz de Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar? Samuel escuchó la voz de Dios cuando lo llamó. Él no sabía que era Dios quien lo estaba llamando, pero estaba dispuesto. Por eso escuchó la voz de Dios. Elí le dice a Samuel: cuando vuelvas a escuchar que te llaman, responde: heme aquí, Señor. ¿Estás dispuesto tú a decirle al Señor, heme aquí, cuando escuchas su voz? Analizaremos la autosuficiencia. Es un mal que nos atañe a todos. Si miramos un poco en la experiencia del Edén, Eva, cuando desobedeció la voz del Señor, no solamente no confió en la palabra de Dios, no solamente dudó de la palabra de Dios, sino que también creyó que la sabiduría que tenía era suficiente para elegir correctamente entre lo que era bueno y lo que era malo, en que ella podía elegir correctamente y atender si la sugerencia o la sugestión que le hacía la serpiente era correcta o no. Ella tomó su propio camino sin consultar a Dios, ignorando la voz de Dios. Y tal vez ese es un problema en el que podemos caer nosotros si es que no lo estamos haciendo o si es que ya no lo hemos hecho. Vamos a mirar un poco más a fondo esa misma experiencia, pero en la vida del rey Saúl. Todos conocemos la historia del rey Saúl. El Señor lo eligió rey cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y el Señor, a través de su profeta Samuel, lo unge como rey. Esta historia la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 10, y en el versículo 1 es ungido Saúl como rey. Y cuando es elegido como rey, ahí hasta el versículo 8 nos damos cuenta que Samuel le da una serie de indicaciones, instrucciones que él debe seguir. Y son instrucciones no generalizadas, sino son instrucciones específicas con respecto a qué debe hacer. En una de esas instrucciones específicas, Samuel le dice al rey Saúl que le profetiza y le dice qué debe hacer en ese momento. Le dice que él iría adelante del profeta Samuel, que él iría a Gilgal, y le da una orden: cuando vayas a Gilgal, espérame a que yo llegue, espérame ahí 7 días y te diré lo que debes hacer. Una instrucción específica: esperar al profeta Samuel, y ahí le diría a él qué debería hacer.
pero ya conocemos también la historia. Saúl desobedeció, no esperó, se adelantó. ¿Y qué aconteció? Vamos a leer en Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo 13, versículo 1 al 14. Cuando llega ese momento, no voy a leer todos los versículos, pero vamos a resumir rápidamente. Resulta que Saúl, el rey Saúl, escogió 3,000 hombres para pelear, para batallar contra una guarnición que tenían los filisteos, y él fue a batallar con él, y los filisteos se reunieron para ir contra Saúl. Eran más los filisteos que el pueblo que tenía Saúl, además porque se le desertaron bastantes varones. Voy a leer a partir del versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Bueno, hasta aquí voy a hacer un paréntesis. El rey Saúl no esperó a que llegara Samuel, no esperó que pasaran los 7 días. Al 7º día llegaba Samuel. Él había dicho ya, y ya le había dicho: espera y te diré lo que has de hacer. Pero no esperó el rey Saúl, él se adelantó. Y lo que él hizo, las cosas que lo llevó a confiar en sí mismo, no es que sean malas en sí mismas, pero los resultados, el hecho de no tener paciencia, de no esperar en el Señor, de no confiar en las palabras del Señor y apresurarse a hacer las cosas que él pensaba que estaban bien hacer, fue su caída. ¿Cuál fue la respuesta de él? Vamos a analizarla. Saúl responde entonces. Versículo 11 estábamos, ¿verdad? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Aquí está el primer error. Saúl dice vi. Él confió en su vista, confió en su visión, confió en la manera en que estaba viendo las situaciones, confió en las circunstancias que él estaba observando. Y me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Qué fue lo que dijo el rey Saúl? Me dije. ¿Qué pasó? Segundo error. Él vio por su propia cuenta y él mismo se sacó sus propias conclusiones. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Entonces tenemos 2 aspectos hasta aquí, que son generalmente las cosas en las que nosotros nos equivocamos. Primero, él ve. Después se dice para él, saca sus propias conclusiones. Entonces tiene su propia visión y lo propuso en su corazón. ¿Qué debo hacer?
Y en tercer lugar, lo dice en el versículo 12, dice: y no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué hizo entonces? Dice, me esforcé. Entonces él ve, se habla a sí mismo, él ve con su propia visión, se habla a sí mismo y después actúa en consecuencia. Se deja llevar por las emociones, por la situación que está viviendo en ese momento y comienza a actuar con respecto a esos sentimientos, a esas emociones. ¿Quién no ha hecho esto, mis hermanos? Confiamos en nuestra propia vista, ¿verdad? Confiamos en nuestro propio pensamiento. Dejamos que nuestra vista maneje nuestros pensamientos y finalmente lo llevamos a la acción. ¿Basado en qué? En las emociones que nos hacen sentir las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Y equivocamos pensando que tenemos más sabiduría que Dios para solucionar el problema. Y no consultamos al Señor. Y muchas veces el problema de esto es que muchas veces, a sabiendas que conocemos la voluntad de Dios, a veces hacemos lo contrario pensando que es lo mejor. Mi hermano y mi hermana, no dejemos de confiar en el Señor. Confiemos 100% en la voluntad del Señor. Que su voluntad sea la tuya. Animémonos para que el Señor nos bendiga con su amor, con su bondad, de tal manera que nosotros nos descarguemos confiadamente en su sabiduría, en su conocimiento, y que podamos así practicarlo cada día. Hablaremos acerca de los sustitutos. Pues es otra manera en la que nosotros generalmente no dependemos de Dios. Así como en el día de ayer hablamos acerca de la sumisión a la voluntad de Dios, que se ve truncada porque dependemos de nuestra propia fuerza, así también a veces buscamos otros sustitutos en lugar de buscar a Dios. A veces nos sentimos, deprimidos y entonces buscamos comer algo, encontramos refugio en comer algo o en comprar cosas. Si nos sentimos que tenemos problemas con nuestro cónyuge, entonces buscamos afecto, y aquello que no encontramos con nuestro cónyuge lo buscamos en otra persona. Quien tiene problemas en su vida, a veces problemas, dificultades que ponen triste su vida, quiere escapar de la realidad refugiándose en el licor o en las drogas. Hay muchas maneras en las cuales nosotros buscamos sustitutos, pero ¿saben una cosa, mis hermanos y amigos? Esos sustitutos no nos solucionan el problema, ni de manera inmediata ni a futuro. No nos preparan para hacerlo mejor a la siguiente vez. Todo lo contrario, nos sumen en más dolor y más tristeza. Cuando nosotros realmente lo que necesitamos es buscar a Dios. Y es probable que nosotros utilicemos estos 3 sustitutos que voy a nombrar a continuación en lugar de Dios. Entonces, en primera instancia, a veces utilizamos la lógica, nuestra lógica para suplir una solución a nuestros problemas, o buscamos la experiencia que vivimos en el pasado para solucionarlo, en lugar de buscar la revelación divina que nos oriente cómo hacer. No siempre las cosas son iguales. Puede ser que hayamos tenido una experiencia en el pasado, pero la solución al problema que estemos viviendo no sea hacer lo mismo. Necesitamos revelación divina. En segundo lugar, bloqueamos los problemas de nuestra mente. No queremos pensar en aquello. Lo ignoramos. Cuando realmente necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a solucionarlo, necesitamos la solución que Él tiene para nosotros. O a veces, como lo dije anteriormente, escapamos de la realidad y
le damos la espalda a Dios, queremos ignorarlo también y queremos cerrar nuestros ojos a la realidad que vivimos, en lugar de buscar tener una experiencia personal con el Señor y buscar comunión con Él, para que Él nos dé el poder para salir vencedores sobre la situación que estamos viviendo. Esos son 3 sustitutos, pero ¿saben una cosa? El profeta Zacarías escribió algo que nos puede ayudar muchísimo. Y eso que él escribió está en el contexto del pueblo de Israel que está volviendo a reconstruir su nación y están reconstruyendo el templo. El contexto de esa situación lo pueden ver en los capítulos 4 y 6 de Esdras. Hay mucha oposición para que ellos construyan el templo, mucha oposición, pero Zacarías llega con un mensaje a Zorobabel, que es quien está a cargo de la reconstrucción del templo, y le dice lo siguiente, y esto lo encontramos en Zacarías en el capítulo 4 y en el versículo 6, y dice lo siguiente a Zacarías, escuchen: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con ¿qué? No con ejército ni con fuerza, que generalmente es lo que utilizamos nosotros, las cosas físicas, lo que tenemos en el pasado, lo que pensamos que nos da fuerza, lo que nos da protección. Dice aquí: no con ejército ni con fuerza, sino que con qué cosa, con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puede el Espíritu Santo afectar una construcción física? Bueno, así como puede afectar cualquier cosa que nosotros hagamos. Lo hagamos en el Espíritu. El Señor no nos quita los problemas de que tengamos enemigos, o que tengamos situaciones difíciles, o que vivamos una experiencia triste, una experiencia lóbrega. No impide que nosotros tengamos un dolor profundo, pero sí puede solucionarlo dándonos capacidad para enfrentar esa situación, esa adversidad cuando llegue. Así es que Él utiliza ese crisol para enseñarnos, para instruirnos, pero nos da el poder para resistirlo, para enfrentarlo. ¿Cuál es tu primera reacción entonces cuando tienes ansiedad, cuando tienes necesidad de Dios, cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Buscas a Dios en verdad? ¿Oras? ¿O te concentras en otra cosa física para olvidar lo que te está pasando? No busques otros sustitutos, busca a quien realmente puede ayudarte. No con fuerza, no con ejército, no con el licor, no con la salida a comprar cosas, no con la comida, no con extravagancias, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entrégate a Dios. Mira qué es lo que estás haciendo cuando pasas esas situaciones difíciles. ¿Qué actitud tomas? Analízate y tú puedes ver qué necesidad realmente tienes en tu vida y cómo puedes solucionarlo. Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos. El Señor nos bendiga. Hoy día de viernes, terminando nuestra lección de esta semana, vamos a terminar con un pensamiento y la lectura del libro que nos habla un poco del tema que estuvimos tratando esta semana. La sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás.
No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. El texto que elegimos para hoy dice de la siguiente manera: la negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí de la lectura. ¿Recuerdan que Elí es el sacerdote? Elí es la persona que recibe a Samuel. Elí es la persona que tiene 2 hijos que deberían haber sido sacerdotes, pero que estaban cometiendo agresiones y se comportaban lujuriosamente como personas que no temían a Dios. Y Elí no los reprendió lo suficiente como para corregir el mal en ellos. Recordamos esta experiencia y por eso el Señor llamó a Samuel y comenzó a hablar con Samuel. Ya Elí ya no recibía la revelación de Dios. ¿Recuerdan? Muy bien, continúo con la lectura. O retomo nuevamente, vamos a comenzar a leer. La negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra. Como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable, recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios, y el Altísimo no acepta ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Es terrible esta declaración. ¿Cómo podemos nosotros salvarnos de una situación semejante? Hemos de someter nuestra voluntad a Dios y enseñar a nuestros hijos para que lo hagan también, para que juntos seamos siervos fieles de Dios. Hemos de enseñar a nuestros hijos a que debemos morir a nuestras costumbres, a nuestros hábitos no santificados. Y como la semilla que no llevaría frutos si no muere, hemos de hacer exactamente lo mismo y enseñar a nuestros hijos. Tal vez hemos andado ya por un camino de desobediencia o de apartamiento de Dios porque nos fijamos más en las cosas que nos ofrece el mundo. Tenemos nuestras esperanzas en lo que podemos alcanzar en este mundo y eso nos aparta de Dios. Si lo colocamos en primer lugar, claro está. Si en primer lugar están nuestros afanes, nuestras necesidades terrenales, y dejamos a Dios en un segundo plano, con seguridad las cosas de este mundo se convierten en nuestro Dios. Es a quien servimos, suplir las necesidades de este mundo. Pero si Dios está en primer lugar en nosotros, aprendemos a someternos a Él, es muy diferente. Para eso tenemos que morir al yo. Para hacer la voluntad de Dios, necesitamos negarnos a nuestros hábitos y conductas que hayamos heredado o que hayamos cultivado en nuestro caminar en este mundo. Así que, mi amigo y hermano, yo te invito para que pienses qué cosas deben morir en tu vida, qué cosas, qué hábitos, qué costumbres deben quedar en el pasado como una historia, y como una historia que un día se borrará. Hemos de trabajar en eso y preguntarle al Señor: Señor, ayúdame, revélame qué cosas que están en mí no deben estar y deben salir de mi vida. El Señor te bendiga, mi hermano. Ánimo y esfuerzo.
es lo que necesitamos para continuar en esta carrera que se lleva con dificultad por el pecado que existe en el mundo, por las tentaciones que nos asedian, pero cogidos de la mano del Señor somos poderosos. El Señor te bendiga, el Señor te ayude y te guíe, así como espero que lo haga conmigo. El Señor les bendiga. Un feliz día. Bendiciones.